para celebrar, somos la tierra, somos la arcilla, la esperanza, denunciar, debatir. Pueblo latino, vamos para adelante, tumbando fronteras, somos gigantes, aquí nadie es extraño. Aquí Escuchar y conversar con las guardias. México y Bolivia, Puerto Rico libre. ¿Cómo están, queridas amigas, amigos y amigues del podcast de las Warmis Bolivia? Estamos retomando este espacio de diálogo, de intercambio, de complicidades que gracias a ATV Radio podemos llevar a toda nuestra querida Bolivia y también a nivel internacional. ¿Cómo estás, querida Warmi Mauge? Qué bueno ya que estemos nuevamente en el programa. ¿Cómo estás, querida Warmi Claudia? Por supuesto, ya nos consultaban, nos preguntaban cuándo retornamos. Pues ya hemos retornado y con muchas ganas de poder estar junto a ustedes. Tenemos que agradecer también a nuestros auspicios. Así es. Vamos a agradecer a Fundación Estrategia 360, quienes a partir de ahora estarán también con nosotros en el programa. Vamos a ir difundiendo sus actividades, sus investigaciones. Fundación Estrategia trabaja a nivel nacional y su eslogan es Construyendo el futuro en el presente. Así es, también debemos agradecer a Illari Art Deco, que son joyas elaboradas de manera natural y por supuesto artificial. Los pedidos lo pueden realizar al siguiente número 610-13990 y bueno, también están ellas exponiendo sus productos en la calle Potosí, en la Galería Moderna. Bueno, en esta cuarta temporada del programa podcast de Warmis Bolivia, queremos pues mandar siempre nuestro abrazo fraterno a todas las Warmis que nos escuchan, que nos escriben, que nos comparten sus experiencias, sus penas y sus dudas sobre todo lo que está pasando. También estamos muy preocupadas y nos solidarizamos con todas esas mujeres que están al frente de sus familias o que ayudan también, contribuyen a la economía familiar y que hoy está totalmente sumida en una crisis que no sabemos cuándo va a terminar. Así que toda nuestra solidaridad a todas esas Warmis que a pesar de todo también siguen luchando por sus derechos, contra las violencias y bueno, a veces tienen que priorizar más lo que es la sobrevivencia. Estamos en una economía de sobrevivencia que afecta a todas las familias de nuestro país y por supuesto las mujeres a veces son las que cargan el peso de esta historia que estamos viviendo. Asimismo, una solidaridad, un apoyo incondicional a nivel internacional también a todos nuestros hermanos, hermanas, quienes viven allá en estos pueblos, en el pueblo palestino, en el frente de Gaza, donde prácticamente diariamente podemos escuchar un sinfín de muertes, asesinatos a niños, niñas y ancianos, mujeres y sectores vulnerables que en estos momentos requieren la ayuda y sobre todo la alimentación, solicitar a las instancias internacionales pueden realizar muchas más gestiones para que puedan ingresar alimentos, medicamentos. Recordemos que han sido destruidos todos sus hospitales, lugares donde se ayudaba, se beneficiaban a personas adultas mayores, pero bueno, nuestra solidaridad hasta este lugar de ahora mismo. Sí, y con todos estos temas hemos preparado una agenda para este programa que pues reinaugura nuestro podcast hacia nuestra cuarta temporada. Vamos a hablar de temas nacionales como también internacionales. De esta manera, entonces, comenzamos. En su programa Warmis, Voces de Resistencia. Y ahora ingresamos al sector Voces de Resistencia de nuestro podcast Warmis Bolivia. Vamos a tocar un tema que nos ha llamado mucho la atención hace unas semanas
Se trata del Foro Internacional hacia una Sociedad de Cuidados que se ha realizado en la ciudad de La Paz. Para hablar de este tema y ampliar sobre lo que ha significado llevar adelante un encuentro con una participación masiva de mujeres, también varones habían, a nivel nacional y a nivel internacional, estamos aquí en el estudio con la querida compañera, hermana Carla Gutiérrez. Ella es directora del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Pasa. ¿Cómo estás, Carla? Gracias por visitarnos para poder llevar este diálogo. No, gracias a ustedes por invitarme a este espacio y también por hacer seguimiento a estas actividades que venimos haciendo desde el movimiento feminista. Hemos hablado de cuidados la pasada semana y creo que es un tema muy importante para que podamos dialogar, conversar, construir, y bueno, han sido muy buenas las experiencias que hemos tenido la pasada semana en esta actividad. Sí, hemos podido escuchar varias ponencias justamente desde otras miradas. Hemos escuchado la compañera de Colombia que hizo una exposición, Perú, después también a nivel local hemos escuchado a la Federación de Empresarias, a las hermanas de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras del Hogar, bueno, y una agenda muy amplia que incluso Carlita también ha expuesto un tema muy interesante desde el Alto y desde las provincias. Cuéntanos un poco, a partir de tantas miradas diversas, pero enfocándonos en esto que llamamos el trabajo de cuidados, que es el trabajo no pago en los hogares, al cuidado de las familias. Cuéntanos cuáles han sido las principales enseñanzas, aprendizajes o conclusiones que sacamos del evento. Mira, este evento se piensa en un inicio como un camino hacia la Conferencia Regional de las Mujeres que se va a desarrollar en el mes de agosto. Este es un evento que organiza la CEPAL, donde se reúnen las ministras de la región, se reúnen los colectivos, investigadoras, organizaciones de sociedad civil para construir una agenda colectiva, ¿no? Hace un par de años nos reunimos todas en Buenos Aires y pusimos en el centro un tema que para nosotras era central y crucial, y es un tema que se ha estado promoviendo mucho desde la región, desde Latinoamérica, que es hablar del tema de los cuidados. En esta nueva versión que se va a realizar en México vamos a tratar también el tema, viendo un poco los avances, viendo cómo esto se trabaja desde la territorialidad, cuáles son los avances rumbo a construir una sociedad de cuidados que implica muchos temas, ¿no? Entre ellos desde el cambio del sistema económico, ¿no? Sí. Hablar del trabajo decente también y de la investigación en torno a estos temas, y decidimos plantear como Gregorias en esta ocasión, siendo parte de la Plataforma Nacional de Corresponsabilidad Social y Pública del Cuidado, hacer un evento en La Paz, concentrando a todas las organizaciones que estamos trabajando en este tema, ¿no? Entonces, hemos abordado estos 4 ejes de trabajo con miras a este evento, de modo que podamos plantear unos lineamientos de trabajo, y han salido cosas muy interesantes en el sentido de que hemos tenido expertas de la CEPAL. Ha venido la oficial de género de la CEPAL, era Lucía Escuro, que ha participado del evento. Ella organiza el evento en México, ella lidera el evento en México. Ha estado el especialista de la región en temas de género e inclusión, Paz Arancibia, de la Organización Internacional del Trabajo. Nos han dado marcos internacionales para este trabajo. Han estado las plataformas de corresponsabilidad social y pública de todo el país, todas las organizaciones que estamos afiliadas participando, y otras organizaciones como Trabajadoras del Hogar, sindicalistas, plataformas locales que están impulsando leyes y normas, y bueno, ya han sacado conclusiones interesantes en cada uno de los temas, ¿no? Es un poco amplio. Sin embargo, rescato la necesidad de identificar en los territorios los temas de cuidado en base a estos principios que son las 5 R's, ¿no? El reconocimiento del trabajo de cuidado en 2 sentidos: uno que tiene que ver con el trabajo de cuidado remunerado y con el trabajo de cuidado no remunerado, que hay que hablar de los 2 también clara y ampliamente. El tema de la reducción de los trabajos de cuidados para las mujeres, que definitivamente requiere una contribución estatal, y el reconocimiento
reconocimiento del estado del trabajo de cuidado que hacemos las mujeres, la redistribución de los trabajos también que tienen que ver con la corresponsabilidad de los hogares, con la corresponsabilidad del mercado y de la sociedad, el reconocimiento del trabajo de las mujeres trabajadoras en temas de cuidado y de los hombres también que trabajan en temas de cuidado no remunerados, que habitualmente son los trabajos peor pagos, que no tienen condiciones de acceso a trabajo digno, y por supuesto este reconocimiento de la representación de estos grupos de trabajadoras y trabajadores en una sociedad que todavía no los considera importantes, ¿no? Porque se asume que alguien tiene que cuidar, pero todos tratamos de callar quién cuida. Y ahora que hemos pasado el Día de la Madre, creo que este ha sido un tema como muy sentido, ¿no? Que quién cuida y quién cuida por un muy bajo salario, ¿no? Entonces, si quieres, en el marco de cada uno de los temas, y por supuesto las necesidades de investigación que se requiere, porque en tanto no evidenciemos y no documentemos, este no va a ser un tema de agenda prioritario, ¿no? Entonces, creo que en el marco de todo esto, tener en el foro la presentación de la Política Nacional de Cuidados que se está trabajando desde el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, también ha sido muy valioso, ¿no? Porque está como recogiendo estas necesidades y se está plasmando en una política nacional. Entonces, creo que en general, haber hablado de estos temas, poner los temas en la mesa y ver que hay instituciones, organizaciones de sociedad civil que están trabajando y que, bueno, el Estado se está sumando ahora también desde niveles, desde diferentes niveles, el nivel nacional con el BIO y a niveles municipales en algunos municipios. Por ejemplo, en el Alto estamos ahora en la construcción de una política municipal de cuidados y de la formulación de una ley en la que participan no solamente las compañeras de base, sino también está involucrado el gobierno municipal. Nos brinda una luz de esperanza en el camino de que este tema se está abordando con más seriedad, ¿no? Así es, un evento muy importante realmente en el cual podemos rescatar el trabajo y la labor de una mujer, como decías, a veces remunerado y otras veces para nada remunerado. Hablemos un poco también con respecto a que en nuestra sociedad, hay que reconocerlo, continuamos en una sociedad muy patriarcal, realmente muy enraizado en lo que significa también nuestras familias, nuestras propias familias. ¿Podemos decir que hay avances en el reconocimiento del trabajo de los cuidados? Mira, en el reconocimiento creo que estamos trabajando. Creo que hay un poquito más de avance, sobre todo en áreas urbanas, de hablar de redistribución de los trabajos, aunque todavía las presencias paternas, si quieres, al hablar del trabajo de cuidado dentro de la familia es todavía ausente, ¿no? Pero se está queriendo hacer un trabajo. Creo que venimos de una generación que nuestras mamás han intentado cambiar eso, ¿no? Las que se quedaban en casa han intentado cambiar eso para que nosotras tengamos otras condiciones de trabajo. Sin embargo, el reconocimiento del trabajo de cuidado no solamente parte de la familia, ¿no? De que redistribuya los roles, de que se reasignen las tareas en la casa, que no solamente la mujer se haga cargo, sino parte de entender que todas y todos necesitamos ser cuidados y que todes también podemos ser buenos cuidadores, ¿no? Y no entender que solamente es un problema de las mujeres. Evidentemente, hablar del tema de cuidados tiene una mirada y un rostro de mujer, porque habitualmente somos nosotras las que asumimos los cuidados, ¿no? Pero hay una corresponsabilidad que tiene que asumirse no solamente en las familias, sino también en el Estado, porque el Estado, si ustedes ven, por ejemplo, la ley laboral, todavía asume que la mujer es la cuidadora, ¿no? Porque todavía, por ejemplo, no tenemos licencias parentales de más de 3 días. Lo máximo que un hombre puede salir es 3 días, y hay que ser conscientes en que un día se pasa haciendo los trámites para sacarte del hospital, ¿no? Y al niño. El segundo día quizás va a seguir en lo mismo, y tercer día tiene que volver a trabajar, ¿no? Entonces no permitimos tampoco con la norma a estos hombres hacer ejercicio de una paternidad responsable, de involucrarse en la crianza, y por supuesto eso hace que haya contracciones y restricciones de los mercados laborales a mujeres en edad de embarazarse, ¿no? Lo mismo pasa cuando te van a contratar. O sea, no es de otra época que te pregunten, ¿y te piensas embarazar? ¿O cuántos hijitos tienes? ¿Estás casada? Antes de contratarte, porque evidentemente este es un costo para el empleador, ¿no? Si una se embaraza, sales de baja, necesitas permiso, si la guagua se enferma, la que más sale habitualmente es la mujer, ¿no? O si tiene algún problema en el colegio, llaman primero
para mamá, ¿no? Sí. A mí eso todavía me extraña, ¿no? Cuando hay problemas me llaman a mí, cuando sale la libreta le llaman a su papá. ¿No? Entonces cosas como estas todavía hacen y nos hacen entender que el Estado y la estructura social todavía es patriarcal y entiende que el cuidado es es un trabajo naturalmente, entre comillas, asignado a las mujeres, cuando ese trabajo realmente ha sido históricamente asignado a las mujeres, ¿no? Carla, mucha gente que nos está escuchando, especialmente las compañeras que siguen el programa Warmis, se deben preguntar, las que no están en organizaciones tal vez, ¿y de qué están hablando? ¿Qué es eso de los cuidados? Tal vez sería bueno precisar un poquito, porque no todas acceden, ¿no?, a este proceso que se está desarrollando a nivel de organizaciones. ¿Qué es el trabajo del cuidado o el trabajo de cuidados que se habla y que ahora está presentando tantos buenos avances, vamos a decir, en nuestro país? Mira que es totalmente necesario hablar de ese tema, porque claro, nosotras, entre conocidas y entendidas, nos entendemos, ¿no? Sí. Y hay que entender, claro, que el trabajo de cuidado es este trabajo que hacemos las personas, que pueden ser hombres, mujeres, cualquier persona, para preservar la vida, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo de alimentar, con el trabajo de criar, de educar, de cuidar, de que esa vida preserve, ¿no? Entonces, por eso les decía hace un momento que cuidar no solamente debería ser una agenda de las mujeres, debería ser una agenda de todos y todas, sí, de todas y todos. Hemos visto claramente después de la pandemia que la gran crisis era la de los cuidados. Cuando estábamos encerrados, ¿quién cuidaba? Cuando todos salimos a trabajar. Había, por ejemplo, medidas, me acuerdo, de que dijeron cada empresa tiene que asegurarse que sus empleados lleguen bien a sus trabajos y pusieron buses, minibuses, las empresas. Pero nadie se preguntó, ¿y entonces quién va a llevar a esos niños a las guarderías si están cerradas? No había acceso a niñeras, las compañeras trabajadoras del hogar han sido encerradas en sus espacios laborales muchas veces sin poder ir a sus casas y cuidar a sus familias. Entonces, ese trabajo que se hace, que evidentemente lo hemos visto en crisis en un momento, eso es cuidar, es preservar la vida, ¿no? Creo que es importante entender que el cuidado es poner en el centro la vida, y que el trabajo del cuidado es aquel trabajo que hacemos todas y todas para preservar la vida. Uh-huh. Bueno, entonces, a ver, para todas las hermanas que nos escuchan, todo lo que hacemos en la casa, principalmente lo que decía Carla, ver que los hijos, las hijas vayan al colegio, preparar la comida, la limpieza, el orden mismo, organizar, ¿no?, el día, la semana, las cuentas, todo eso es el trabajo de cuidados, ¿no? Pero también en esto existe la pregunta que también hacían en el evento, ¿y quién nos cuida a nosotras?, ¿no? Y otra cosa que también me pareció interesante, habían algunos hermanos en el mismo lugar del foro que al escuchar se miraban y se reían, ¿no? Puede parecer gracioso en un momento, pero cuando se trata del día a día no es nada gracioso tener que a veces cumplir 2 o 3 jornadas, preparar todo en la casa, ir a trabajar, volver, seguir en ese cuidado permanente, ¿no? Y bueno, siempre hemos dicho, el trabajo de la casa nunca se acaba. Ni siquiera cuando sales a tu trabajo, porque tú sigues monitoreando si los chicos han comido, si han llegado a la casa, si han... Exactamente. Es un desgaste bastante fuerte, físico y mental. Y muchas veces, como mamás, como jefas de hogar, dejamos de hacer cosas que quisiéramos a nivel personal por esa obligación que te ha asignado la sociedad patriarcal, ¿no? Ahora sí hemos visto que hay más redistribución, como decía Carla, y bueno, hay que tener conciencia de que sin ese trabajo del cuidado que se hace en los hogares no tendríamos desarrollo a nivel
de país. En realidad nadie podría salir a trabajar si alguien no cuidara en casa. Así es. ¿No? Para que nosotras estemos aquí, alguien ha hecho algo en casa, alguien ha preparado algo en casa. Para que una niña o un niño vaya al colegio, alguien ha hecho todo un trabajo detrás. O para que el esposo o alguien vaya a trabajar, alguien ha tenido que cocinar, planchar, lavar, limpiar, hacer todo lo necesario, ¿no? Sí. Y es muy diferente las realidades de las que estamos en el área urbana a las que estamos en el área rural, ¿no? Que por supuesto Exacto. tienen otras connotaciones de hablar del tema de cuidados todavía como responsabilidad de las mujeres. Y a veces parece chistoso, como dices, y muchos hombres dicen, ay, ¿de qué se quejan, no? Pues si no hacen nada más extra. Yo te voy a contar una anécdota que nos pasó a nosotras en la oficina, en Gregoria Pasa, de mujeres deconstruidas, empoderadas, formadas, todo lo que quieras, en el COVID. Pasó que todas nos enfermamos, todo el piso se enfermó, todas estábamos con baja en nuestras casas. Nosotras no dejamos de trabajar ni un día porque así nos exige la institución, no nuestro trabajo. Teníamos que atender y de pronto los esposos se contagiaron. Evidentemente las familias se han contagiado. Pero había hombres que estaban menos enfermos que las mujeres, y ellos estaban firmando sus testamentos, ¿no? Le vas a decir, por favor, a la Juanita que le estoy dejando esto, que no deje de estudiar, ¿no? Y cuando los resultados de la mujer eran peores, o sea, sus pulmones estaban en peor estado y tal, y él estaba mejor, pero él estaba tendido en cama muriendo y ella seguía trabajando y además lo tenía que cuidar a él, ¿no? Nosotros dijimos, vamos a escribir un libro algún día de esa experiencia que tuvimos, pero es realmente como también te crían, ¿no? A veces a las mujeres nos hacen pensar que nosotros tenemos que poder cuidar a pesar de todo, y a ellos que se pueden enfermar. ¿No? Entonces han debido ver algún meme donde dice, ¿no? Cuando la mujer se resfría, ¿no? Cuando el hombre se resfría, ¿no? Y no es mentira, pero es que así nos han criado y nos han hecho creer que así debe funcionar, y no es así. De cuidar también al varón, así como fuera un niño. Sí. ¿Verdad? Mira, hace un momento también conversando nos comentabas el trabajo también en el área rural. Sí. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Qué podemos contar? ¿Qué historias? Tal vez alguna otra anécdota, ¿sabes? Que nos puedes comentar. Mira, para nosotras como Gregorias ha sido muy significativo y muy político hacer un estudio de los cuidados desde las percepciones de las mujeres del área rural. Y esto a raíz, nosotros hicimos un estudio sobre modalidades de cuidado de niñas y niños en el Alto, la pasada gestión. Hemos sacado resultados interesantes, hemos visto cuál es la dinámica en el Alto, que es una ciudad de tránsito, de idas, de venidas de mucha gente. Y en un evento regional vimos cómo se cuestionó el tema de hablar del cuidado en las ruralidades, porque hemos visto que muchas mujeres urbanas asumimos la voz de las mujeres rurales cuando realmente no nos corresponde y sus realidades son otras. Totalmente. Y decidimos hacer un estudio con las compañeras sobre las percepciones del cuidado en el área rural. Y entre los hallazgos más importantes, que quizás parecen algo pequeños, pero para nosotras son sumamente relevantes, es primero ver que las mujeres en el área rural ni siquiera consideran el trabajo productivo como trabajo que genera dinero. Asumen el trabajo productivo, es decir, el cuidado de la tierra, de los animales, de su espacio, como trabajo de cuidado familiar, ¿no? Es como criar un niño, el trabajo que ellas tienen, ¿no? Asumen eso como una responsabilidad natural de las mujeres y por supuesto es no remunerada, ¿no? Otro factor que nos ha parecido sumamente importante es visibilizar que las mujeres del área rural no tienen opciones de cuidado. Si ellas no tienen otra opción que llevarse al niño a todas partes hasta los 3-4 años, ¿no? Y estos niños son cuidados por otros niños cuando ellas no están, en otros casos, o con familiares. Entonces, el Estado está totalmente ausente del área rural, por ejemplo, para implementar centros de cuidado infantil, pero no centros de cuidado infantil convencionales como los que tenemos en las ciudades, sino que tampoco se percibe el tema de apropiación intercultural para hablar, por ejemplo, de centros de cuidado infantiles comunitarios, ¿no? Que asuman las lógicas de la culturalidad que existe en cada territorio, de la interseccionalidad de la que tenemos que hablar, o sea, de estas peculiaridades de las mujeres de los territorios rurales, que son necesarias, ¿no? Una mujer en el área rural no tiene otra opción, o sea,
Si en el área urbana una mujer puede optar por hasta 8 formas diferentes de cuidado, entre ellas tener niñeras, centros de cuidado infantil y centros de apoyo para adolescentes, por ejemplo, escuelas deportivas, escuelas de arte y tal, esas opciones no existen en el área rural, ¿no? Otra cosa que nos ha llamado también poderosamente la atención es la sensación de inseguridad que existe ha generado mayores cargas de cuidado a las mujeres. Antes un joven ya 12 años, 10 años andaban solos en el campo, ¿no? 10 años llevaba al hermanito y al hermanito. Ahora no, muchas mujeres están acompañando a los chicos, a las chicas, también adolescentes y niñas, desde sus comunidades hasta los centros más urbanos donde encuentran unidades educativas, y nos han comentado ellas, ¿y qué hacen todo el día? Nos quedamos a tejer en la plaza hasta que las guaguas salgan y nosotras las llevamos de vuelta a la comunidad, ¿no? Porque tienen miedo que haya robos, asaltos, violaciones, secuestros, y hay esta sensación también en el área rural, ¿no? Y sí, también hemos visto, por ejemplo, que el uso de celulares, que nos parece ajeno a nosotros para las mujeres rurales, está siendo un mecanismo de comunicación efectivo para que ellas puedan hacer trabajo de cuidado con las niñas, los niños que se quedan, y con adolescentes también para su control, ¿no? Entonces, creemos que sobre todo esos 4 puntos han sido muy importantes porque te ayuda a marcar algunas políticas de Estado, ¿no? Cuando nosotros retroalimentábamos la política nacional, veíamos que las mujeres campesinas rurales no estaban totalmente incluidas en la política, y hay que pensar en estas nuevas formas de servicios de cuidado, de mecanismos de cuidado, por ejemplo, hemos visto este caso que ha sido tan penoso de los niños que han fallecido en el bus que se quemó en Uyuni. Claramente ese ha sido un mecanismo que las padres, las madres han buscado para cuidar a los niños para el transporte escolar, para que no tengan que ir solos, para que no tengan que ir a pie. Pero ha sido en las peores condiciones, claro, lo que ellos podían pagar, lo que había, ¿no? Pero, por ejemplo, esos temas tiene que abordarlos el Estado, tiene que asumirlos el municipio, ¿no? Considerando estos temas. Sí, bueno, esto da para mucho todavía, pero vamos a ir cerrando por esta vez. Querida Carla, muchas gracias por compartirnos estas experiencias. Felicitar a Gregoria Paza por este esfuerzo investigativo de conocer y crear la evidencia que necesitamos para incidir en políticas públicas, para incidir en la concientización de qué necesitamos en la sociedad. No solamente las mujeres están asignadas a los trabajos de cuidados. Es una corresponsabilidad de todas, todos y todes, ¿no? Todos tenemos que estar ahí realmente al frente de lo que significa reproducir la vida para que todas podamos desarrollarnos de manera por lo menos aceptable en nuestros planes de vida. Te agradecemos mucho entonces por haber compartido con nosotras y hasta otra oportunidad. Hasta la próxima, la segunda parte. Definitivamente creo que nos hace falta hablar del trabajo de cuidado todavía remunerado, de las trabajadoras del hogar, que es un tema amplísimo, pero yo agradecerles el espacio y poder compartir con ustedes un poco de esto que estamos tratando de impulsar y avanzar, los cuidados. Muy bien, Carla, un jalaya grande y bueno, un jalaya más fuerza. Escuchas Las Warmis. Continuamos con Las Warmis. En Warmis conocemos a las mujeres en la historia. Desde el programa Warmis Bolivia hacemos un homenaje especial a la vida de la fotoperiodista palestina Fátima Hossouna, de 25 años, quien el 16 de abril fue asesinada junto a 10 miembros de su familia, incluida su hermana embarazada, en un ataque aéreo israelí que destruyó su hogar en el barrio de Al-Tufa, en la ciudad de Gaza. Fue conocida por documentar la vida civil durante la guerra en Gaza. Hossouna había expresado su deseo de que si moría su muerte fuera ruidosa, es decir, que dejara una huella significativa en el mundo. Fátima dedicó su vida denunciando a través de videollamadas la vida bajo el asedio israelí, mostrando imágenes de destrucción y desplazamiento.
Estos ataques representaban un crimen de guerra dirigido específicamente contra la fotoperiodista. La muerte de Fátima generó homenajes y renovó críticas al silencio cultural ante la tragedia en Gaza. Recordemos que Gaza se ha convertido en uno de los conflictos más mortales para los periodistas en la historia reciente, con más de 170 muertes desde el año 2023. En la actualidad, solo algunos sectores de la comunidad internacional ha expresado su pesar por la pérdida de Hosouna y ha dejado la importancia de su trabajo en la documentación de los horrores del conflicto. Nuestro reconocimiento al trabajo de la fotoperiodista Fátima Hosouna, quien entregó su vida a denunciar los crímenes de guerra y las muertes de miles de niños y mujeres en lo que se ha denominado la eliminación étnica del pueblo palestino por parte de Israel. Es tiempo para escuchar La Fuerza Colectiva. Muy bien, nosotros continuamos en su programa de Warmis Bolivia, ahora en nuestro sector de Fuerza Colectiva. Precisamente hace unos días se ha celebrado el Día Internacional por la Salud de las Mujeres y con relación a este tema se ha establecido como un recordatorio para abordar las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan a las mujeres. Justamente con este tema tenemos una invitada, Warmi Claudia. Sí, estamos al otro lado de la pantalla con nuestra querida compañera, amiga, Warmi Valiente, Magali Chávez. Ella es directora de Alianza por la Solidaridad Andina, una organización que trabaja por los derechos de las mujeres a nivel nacional. ¿Cómo estás, querida Maggie? Qué gusto tenerte en el programa de las Warmis. Un gusto, el gusto es mío, Claudia, un gusto de volver a ser invitada para ser parte de un programa que con temas fundamentales por los derechos de las mujeres. Realmente me emociona poder volver a participar en un programa de ustedes, este programa que lo escuchan muchas personas, muchas mujeres, que de alguna forma permite sensibilizar, informar, conocer y tomar acciones también desde el lugar que ocupan. Así es, muchas veces los temas que hacen a las mujeres pasan desapercibidos y hace unos días hemos podido recordar el Día de la Acción Internacional por la Salud de las Mujeres, que por supuesto en medio de tantas otras cosas que está pasando suele estar en último lugar de prioridad. Así que para un poquito recordarnos y también a toda nuestra audiencia que escucha el programa a nivel de Bolivia y fuera de nuestras fronteras, cuéntanos, querida Maggie, qué cosas recordamos justamente en estas fechas y por qué es importante para nosotras las mujeres. Sí, bueno, creo que es fundamental señalar, y como mencionabas, el 28 de mayo, ¿no? Es el Día Internacional por la Salud de las Mujeres, porque tenemos altos índices de violencia en los derechos sexuales, derechos reproductivos, el derecho a la salud de las mujeres, que tenemos que tomar en cuenta y que los estados tienen que tomar acciones para evitar más situaciones de estas. Por ejemplo, Claudia, es importante mencionar que Bolivia actualmente enfrenta un alto índice de violencia obstétrica, una violencia que es invisibilizada en muchos sectores, pero que pone en riesgo la salud y la dignidad de miles de mujeres. Tenemos una tasa más alta de mortalidad materna en América Latina. Estamos por el 59.8%, ¿no? En el que las mujeres han enfrentado situaciones de violencia durante el embarazo, el parto y el posparto. Es decir, que estamos viendo que las mujeres mueren a diario por esta situación. Por eso es importante recordar el Día por la Salud de las Mujeres, porque se tienen que tomar acciones. La violencia obstétrica, Claudia, es una forma de violencia de género que ocurre durante la atención del embarazo, el parto, el posparto, y que se manifiesta a través de acciones u omisiones de parte del personal de salud, ¿no? Es importante tener una claridad de esto.
y que afecta el cuerpo de las mujeres. Muchas mujeres que acuden a los centros de salud no identifican que pueden ser objeto de una violencia obstétrica y a veces naturalizamos esta situación y esto es terrible. Yo soy mamá, también entiendo que hay muchas mujeres mamás que nos están escuchando y que quizás se van a identificar con algunas de las situaciones que voy a mencionar, ¿no? Cuando vamos a un centro de salud o cuando hay varias mujeres que tienen 2, 3, 4 hijos y están siendo juzgadas por esa situación de la peor manera, ¿no? Con adjetivos que son hirientes, humillantes, o cuando están gritando del dolor que tenemos por un parto y te mandan a callar, por ejemplo, cuando no te están informando sobre qué procedimiento puede ser, digamos, el tuyo, si amerita una cesárea o no, y varias cosas. No hemos visto, Bolivia tiene una denuncia, ¿no?, de una mujer que le han cortado, ¿cómo se llama esto? Le han amarrado las trompas, algo así, sin su consentimiento, el caso de Irma Vélez contra Bolivia, ¿no? Que ha sido una violencia obstétrica y ha habido una omisión, ha habido culpabilidad, ha habido negligencia, y Bolivia está pagando esa situación por la actividad que tienen los médicos. Entonces, hay situaciones muy duras que enfrentamos las mujeres en este periodo, que tiene que ser visibilizado y que se tiene que tomar acciones al respecto. Por eso también es importante recordar estos temas en este día, ¿no? Así es, y prácticamente diariamente podemos ver qué es lo que sucede en los centros maternológicos, las emergencias a las cuales tienen que llegar por ese tipo de situaciones que se dan en la violencia obstétrica. Coméntanos, por favor, con respecto a este tema, cómo el Estado debe abordar o debe trabajar para que se pueda tener un buen manejo en lo que significa esta etapa de la maternidad a la mujer. Sí. Quisiera mencionar antes que tenemos una ley, tenemos la ley 348, que si bien no establece como tal la violencia obstétrica, no la señala como tal, la ley 348 hace referencia a diferentes formas de violencia contra las mujeres y también hace referencia a la violencia que se puede dar en los servicios de salud y contra los derechos reproductivos. Entonces, cuando estamos hablando de esto, definitivamente lo podemos abordar como una violencia obstétrica o que sea parte de la violencia obstétrica, lo que ya he mencionado. Entonces, tenemos un marco normativo que puede ser, digamos, interpretable y podemos acudir a ello para denunciar este tipo de violencia que existe. Entonces, es importante trabajar a diferentes niveles. Por un lado, con la población, en este caso con las mujeres, pero también con los hombres, porque pueden permitirlo, ¿no?, sobre qué implica una violencia obstétrica, cuáles son los derechos que tenemos las mujeres para ser atendidas, ya decía, ¿no?, durante el embarazo, el parto y posparto, conocer nuestros derechos para poder exigirlos en el momento que nos sentimos invadidas, agredidas. También es importante trabajar, obviamente, con el personal de salud, ¿no?, para explicarles que existe la violencia obstétrica, qué implica la violencia obstétrica y cuáles son sus obligaciones como personal de salud al momento de atender a las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que las mujeres necesitan conocer? La obligación que tienen de informar, el trato que se merecen, ¿no?, sin andar con juicios, con prejuicios, con comentarios que no son los adecuados para las mujeres. Nosotras, bueno, las que somos mamás, sabemos lo que estamos viviendo en el parto y que nos vengan con ciertos comentarios que no son agradables y que afectan también nuestra parte emocional. La violencia obstétrica definitivamente está casada con la violencia psicológica y es importante mencionar que es una de las más que las que frecuentemente se dan en los centros de salud, ¿no? En un estudio señalaba que el 36%, ¿no?, de los médicos, ¿no?, en un centro de salud y de enfermería habrían ejercido violencia psicológica contra las mujeres en este periodo. Entonces no es bajo,
es alto, ¿no? Estaríamos hablando como más de 3 millones de mujeres que han sido víctimas, ¿no?, de violencia psicológica en centros de salud en algún momento de sus vidas. Entonces es un tema muy importante que hay que abordarlo, que hay que dejar de invisibilizarlo y hay que tomar acciones. El Estado tiene que actuar con el personal, tiene que seguir capacitando, pero yo siempre digo, ¿no?, la capacitación no puede entrar en bolsa rota. Es preciso evaluar, es preciso ver si estas capacitaciones están surtiendo efecto, si están llegando de manera correcta a la sociedad, en este caso a las mujeres, para que evitemos llegar a este tipo de denuncias de violencia y a ejercer violencia contra las mujeres, en este caso una violencia obstétrica, ¿no? Es un trabajo conjunto que hay que realizar también. Bueno, una agenda pendiente, la salud de las mujeres. Y dentro de esta crisis que estamos viviendo en general en nuestro país, lamentablemente, pues muchas de nosotras tenemos que cargar ese peso de lo que está sucediendo a nivel de la canasta familiar elevadísima, la falta de combustibles. Todo empieza a ponerse muy complejo. ¿Cómo están analizando esta crisis, querida Maggie, desde Alianza por la Solidaridad? ¿Cómo están viendo este panorama para cerrar este espacio que hemos abierto para el diálogo? Bueno, Claudia, lamentablemente esta crisis que estamos viviendo, creo que el efecto lo están viviendo de una manera triple o más las mujeres principalmente, ¿no? Nosotras que trabajamos con varias organizaciones y que apostamos por el empoderamiento de las mujeres, porque ellas conozcan sus derechos, porque los puedan exigir, porque puedan estar en diferentes espacios, porque puedan generar recursos con diferentes procesos de capacitación y conocer principalmente, ¿no?, los derechos que tienen y cómo los pueden ejercer. Vemos que ahora con la crisis muchas mujeres prefieren dejar de lado este tipo de procesos porque obviamente el hambre de ella y de sus hijos prima y ya no puedes disponer de más tiempo para este tipo de procesos porque necesitas llevar la comida a tu casa y lo poco que tenías ya no te alcanza, ¿no? Entonces lo que tenías, que podía ser 100 bolivianos para comprarte tu aceitito, un pedazo de carne y no sé qué, solo te podría alcanzar para comprar aceite, por ejemplo. Entonces las mujeres ya no tienen las formas de poder mantenerse, ya no alcanza, ¿no?, el poco presupuesto que tienen para mantener a sus hogares. Y eso está generando crisis en muchas familias, crisis en las mujeres también, que se están sintiendo totalmente invadidas porque ya no pueden sostener a sus hogares ni a sus hijos. Es una realidad muy cruda, Claudita. Yo realmente me encuentro muy preocupada por esta situación porque no estamos viendo cambios, no estamos viendo progresos, estamos viendo que todos los días se incrementan más las cosas y no te alcanza para nada, y las mujeres estamos ahí al frente a ver qué hacemos, con qué mantenemos a nuestros hijos, cómo los mantenemos, y nos está resultando cada vez más difícil ver estrategias para esta situación. Bueno, estamos en una economía de sobrevivencia en muchos hogares. Veremos qué va pasando, querida Maggie. Te agradecemos por puntualizar estos temas. Vamos a retomar en cualquier momento y esperemos que las cosas mejoren. Un fuerte abrazo hasta Alianza por la Solidaridad. Un abrazo a ustedes. Gracias por la entrevista. Un abrazo, Yoyuhaya. Hayaya. Escuchas Las Warmis. Es el momento para un café con marraqueta. Muy bien, y ahora en nuestro sector de Café con Marraqueta estamos con un enlace especial hasta el departamento de Santa Cruz. Imaginamos que también con un poco de frío por este tiempo que se está aproximando ya para la época de invierno. Y le damos la más cordial bienvenida a Liz Calderón, que es una emprendedora muy joven allá en esta ciudad y nos estará comentando acerca de sus trabajos. Bienvenida, Liz, ¿cómo estás? Gracias por participar del programa de Warmis Bolivia.
Muy buenos días. Sí, muchas gracias por la invitación igualmente. Muy bien, Liz. Coméntanos, hemos visto bastante en tu trabajo en las redes sociales, vemos que trabajas bastante lo que es la bayeta de la tierra, estos tejidos andinos, y lo has utilizado muy bien en esas confecciones. Coméntanos un poquito qué te ha llevado a poder realizar esos trabajos, ropa para mujer, pero también con este material que es andino como es la bayeta de la tierra. Coméntanos. Claro, bueno, a mí personalmente yo soy muy fanática de lo que es la cultura. Desde muy pequeña se podría decir que yo he nacido entre aguayos y desde muy pequeña he ido viendo a detalle el significado y lo que realmente significa para nuestro país este tipo de tejidos. Y cuando empecé a estudiar diseño de moda, a principios estaba empezando a hacer prendas básicamente de puro aguayo. Pero como estoy en el sector, bueno, como me encuentro en Santa Cruz, acá no es tan conocido quizás el aguayo, pero ya de pronto hace unos meses empecé a hacer ropa con aguayo un poco más elegante, más sofisticada, cosa que a la gente le ha ido muy bien, le ha empezado a gustar muchísimo más. Y sobre todo eso, a mí me encanta más que todos los colores, la textura que tiene el aguayo y lo que significa realmente. Muy bien, querida Liz, coméntanos, ¿cómo has estado con ese tema de poder generar recursos económicos? Porque entendemos que tú actualmente eres independiente, tus padres se encuentran en el departamento de Cochabamba, tú actualmente estás tratando de salir adelante, poder pagar tus estudios también. Claro, así es. Yo estaba trabajando, bueno, dependientemente, cuando le comentaba que recién a empezar este año, enero, empecé con trabajar en serio en mi proyecto personal de manera independiente y ya enfocarme solamente en lo que es mi marca personal. Y por lo tanto, me ha ido bien, sí, le comento que me ha ido bien, he estado trabajando básicamente mucho. Y como ya estoy terminando la carrera, haciendo mi proyecto de grado, he tenido un poquito más tiempo para aprender las técnicas, a mejorar un poco más lo que es la costura y así generar también ingresos para mantenerme yo misma de manera independiente, claro, y pagar lo que son los materiales para la universidad, que ya de por sí nos piden materiales muy costosos y se necesita ciertos recursos para sustentar este tipo de carrera. Genial, Liz. Qué bueno que puedas generar tu propia autonomía económica, pero además con mucha creatividad haciendo algo que te gusta, ¿no? Cuéntanos, para ir cerrando ya este espacio y agradeciendo tu tiempo, ¿qué nuevos proyectos has planificado para implementar ahora en adelante? Bueno, gracias a las redes sociales me han apoyado muchísimo y me han dado comentarios muy bonitos, muy alentadores, y obviamente yo no tenía ni idea que iba a llegar como que a tanta gente, y gracias a eso estoy pensando en seguir con este proyecto de lo que son el textil del aguayo, manejar un poquito más el tema cultural en mis diseños y ya para así en un futuro generar mi propia marca de solamente este tipo, y además ir creciendo, ir mejorando todo y ir haciendo un poquito más lo que son perfecciones y también mejorar un poquito más lo que es un bordado, incluir nuevas técnicas y también aprender más, por supuesto. Y me gustaría mucho que acá en un futuro como diseñadora presentar mi primera colección de diseños andinos justamente en algo que a mí me gusta, y eso, y claro, es una meta de acá a un lapso de tiempo, ¿no?, que tengo. Muy bien, queremos agradecerte, querida Liz, y bueno, desearte los éxitos, y pienso que también eres un ejemplo también para muchos otros jóvenes y chicas, chicos y chicas que también se están animando por esta área de poder trabajar en base a lo que es la revalorización de nuestra cultura en el trabajo y el uso de lo que nos ofrece la madre tierra, en este caso la bayeta de la tierra y estos telares, esos aguayos que son reconocidos a nivel internacional. Un abrazo grande allá hasta Santa Cruz y muchas gracias, querida Liz. Ya, muchísimas gracias, y les mando saludo a todas las personas que nos están viendo también. Muy bien. Ay. Escuchas Las Warmis. Corazón.
Y hasta aquí hemos llegado con su programa Guarmis Bolivia, el primer programa de esta cuarta temporada. Debemos agradecer a todas las emisoras aliadas quienes nos van acompañando cada fin de semana y también nos pueden sintonizar a través de nuestras plataformas digitales. Agradecemos a Radio Estudio desde la Ciudad del Alto, la revolucionaria Ciudad del Alto, quienes también nos retransmiten el programa. También debemos saludar a la Red de la Diversidad Huaynatambo, también en la Ciudad del Alto, Yemba Tirenda en Tarija y Zipastambo en Sucre. Un abrazo grande también a la Agencia de Información Chuquisaca en Sucre. También los compañeras están sintonizando el programa de Guarmis Bolivia. Otro abrazo grande y un saludo muy cordial a todas las comunidades que componen a la red y poderosa red Yungas, porque realmente también en este sector van sintonizando el programa de las Guarmis y han estado preguntando cuándo íbamos a volver. Un abrazo grande a todos estos sectores. Sí, y nos vamos también hasta Rurrenabaque, San Buenaventura. Saludamos a Radio Río y Radio Tacana, donde el hermano Mauro Terrazas está pendiente de nuestras transmisiones y pues felicitarle por un trabajo comunicacional magnífico que está haciendo con pueblos indígenas originarios desde estas zonas que son áreas protegidas, y las comunidades pues van desarrollando sus actividades. Vamos a contactar con ellos más adelante. También agradecemos hasta la Argentina Radio Integración en La Plata, el hermano Daniel, quien también está retransmitiendo a toda la comunidad boliviana. Y agradecemos a hermanas y hermanos de la Red de Comunicadores Populares del Mercosur, que también desde la Argentina amplifican las voces de las Guarmis Bolivia en su periódico digital. Pero también tenemos periódicos digitales en Bolivia que están igualmente difundiendo nuestros contenidos. Hablamos de Informa Bolivia desde Santa Cruz, el medio digital Aigún y Bolivia, que nos van ayudando a difundir y a compartir lo que vamos produciendo en el programa. ¿Dónde nos pueden ubicar y escribir, querida Guarmimao? En nuestras plataformas digitales nos pueden escribir a través del Facebook, también se pueden poner en contacto con nosotros. Nuestro material lo difundimos en TikTok, así que estamos conectados todo el tiempo, al igual que estaremos volviendo a subir nuestras notas a YouTube. En YouTube también estamos saliendo. Y a Spotify. Spotify también, nos pueden sintonizar. También nos pueden contactar al correo electrónico guarmisbolivia7@gmail.com. Nosotros vamos a estar dando lectura ahora que hemos reactivado nuevamente el programa y estaremos leyendo los mensajes que también nos han enviado en el transcurso de este tiempo. Así es, mándennos sus agendas, sus contactos, sus temas, sus críticas, todo es bienvenido para seguir construyendo este espacio de Guarmis Bolivia. Volvemos la siguiente semana. Un jalaya grande. Un jalaya. ¿Quién y cómo diciendo, ay si güey cerita, dejando tu pueblo, así estás caminando, olvidando tu pueblo, así estás caminando. Me voy, me escapo diciendo, estás caminando. Recuerda con todo el corazón, ¿quién eres tú?